Saludos cordiales para todos. Mi nombre es Norailid Polanco y conjuntamente con la doctora Mariana Fernández Reina, ambas profesoras de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago, presentamos a continuación la ponencia que lleva por título Estrategias desenchufadas aplicadas en educación primaria para fomentar el desarrollo del pensamiento computacional, enmarcada en el área temática Estrategias didácticas para la transformación pedagógica. Actualmente, la tendencia mundial en los currículos de educación obligatoria ha mostrado la tendencia de brindar al estudiante experiencias de aprendizaje centradas en sus intereses, además de mantenerse congruentes con las exigencias de un entorno cada vez más informatizado. Por ello, diversos países del mundo han divisado la incorporación del pensamiento computacional como un enfoque clave para el desarrollo del potencial intelectual del estudiante, así como de sus competencias digitales. No obstante, pese que el pensamiento computacional se considera hoy en día como una competencia indispensable para los ciudadanos del siglo XXI, persiste una situación problemática en cuanto que en general el docente no ha sido del todo formado en cuanto a los mecanismos para enseñar este pensamiento y en ocasiones incluso desconoce con exactitud su significado. La necesidad de introducir el pensamiento computacional en los procesos de aprendizaje del infante se debe a que, mediante la práctica de este estilo de pensamiento, el estudiante alcanza destrezas para expresar ideas, pensar de forma divergente y desarrollar su alfabetización digital, a la vez que adquiere habilidades para desempeñar un rol creativo y dinámico frente a la progresiva manipulación de la tecnología. Pero para estimular el pensamiento computacional no es preciso en todo momento contar con laboratorios de computación ni dispositivos digitales. Puede trabajarse en clase mediante el diseño de actividades desenchufadas que en sí mismas estén enmarcadas dentro de ciertas estrategias, desde las que se destaca el trabajo colaborativo. Por esto, en este estudio se presentan evidencias sobre intervenciones y modelos empíricos en los que se procura fortalecer el pensamiento computacional como competencia mental para los estudiantes, a través de estrategias pedagógicas aplicadas en contextos específicos, de cara a reflexionar acerca de los procesos llevados a cabo para apoyar el aprendizaje en determinadas disciplinas que pueden estar asociadas directamente con el enfoque de enseñanza para la integración de las ciencias, como él es el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, incluida también las humanidades, entre ellas áreas de lenguaje y comunicación, educación artística y cultural, historia, entre otros ejes del currículo. Metodológicamente, este trabajo es de tipo descriptivo con diseño documental. En tal sentido, los procedimientos metodológicos partieron desde la revisión de literatura científica actualizada, cuyos resultados estuvieran basados en experiencias y sistematizaciones sobre hallazgos derivados desde la puesta en práctica de actividades desenchufadas que se asocian con el pensamiento computacional, a modo de determinar cuáles son aquellas estrategias que frecuentemente han sido empleadas por el profesorado y aproximar de esta manera una valoración general acerca de la efectividad percibida en cuanto al fomento de este pensamiento en los niños. El objetivo de este trabajo es describir una serie de estrategias didácticas desenchufadas que actualmente sean aplicadas en la etapa de educación primaria para fomentar el desarrollo del pensamiento computacional en estos escolares, desde lo cual se deriva el propósito del trabajo, el cual se orienta hacia la identificación de las principales tendencias manejadas por docentes en aulas de primaria para potenciar dichas habilidades mentales. Específicamente el objeto y contexto de estudio orbitan en torno a las estrategias más utilizadas para el entrenamiento del pensamiento computacional y específicamente en el contexto de la educación primaria. Seguidamente se muestran los resultados. En la tabla 1 se presenta una serie de estrategias didácticas desenchufadas para el entrenamiento del pensamiento computacional. Esto recogido desde la consulta.
Tenemos diferentes autores como Montes 2021, Zapatarros 2021, Lastra 2019, Vibras, el grupo Vibras 2017 y Computer Science Education Research en 2017. En términos generales, se aplican estrategias o actividades entre las que se destaca actividades lúdicas de tipo búsquedas de tesoros, dibujos, fabricación de elementos, construcción, resolución de ejercicios, elaboración de analogías, secuencias, armar o desarmar elementos. Igualmente coincide como elemento común el empleo de juguetes. Se propone igualmente entre el material didáctico desenchufado, la aplicación de música, bailes, ritmos dentro del aula teórica o dentro o fuera del espacio en sí del aula, sino en otros rincones escolares para seguir manipulando, para que el estudiante tenga la posibilidad de trabajar colaborativamente y construir conceptos, es decir, ampliar su curiosidad a partir de la lúdica, de la recreación, del movimiento físico. El movimiento físico es otro de los elementos acá. Las actividades físicas están presentes o se determinaron como elemento común entre las estrategias mayormente utilizadas dentro del pensamiento computacional desenchufado. Igualmente, entre los recursos se trabaja todo tipo de material escolar, dentro y fuera del aula, en el parque de recreos. Se trabaja con tarjetas, con fichas, con cartas, cuerdas, tableros, cuadernos, reproductores de audios, etcétera. Y como principales hallazgos se tiene en común que se ha visto cómo los infantes desarrollan su creatividad mediante estas actividades prácticas, siendo un poco más audaces al momento de construir sus propios modelos mentales respecto a diferentes áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, que igualmente aplica para las humanidades y las ciencias sociales en general. A partir de estos hallazgos, se aprecia el uso de elementos de juego, recreación, movimiento, lúdica, como este aspecto común entre la tendencia de estas actividades desenchufadas. Por su parte, las experiencias empíricas referidas muestran el diseño de material instruccional propio, donde se conserva la implementación de formatos en papel y lápiz, lo que refleja una flexibilidad en el pensamiento computacional desenchufado, no siendo un obstáculo para que los educadores planifiquen sus intervenciones en cualquier condición y ambiente escolar. Por otra parte, la planeación de competiciones entre grupos y el juego libre forman parte de la metodología complementaria del PC enchufado, así como el empleo de recursos de juego conocidos como por ejemplo damas chinas, tres en raya, ajedrez, laberintos, juegos de piezas o puzzle, fichas de dominó, entre otros. A manera general se percibe desde estas bases que a través de la implementación de actividades desenchufadas como el seguimiento de rastros, rutas, toma de decisiones lógicas en papel o dentro de tableros, los estudiantes muestran mayor pericia cuando programan un lenguaje computarizado. Es decir, que igualmente se apoya esta metodología complementaria con el pensamiento computacional enchufado, aquel donde los estudiantes van a un laboratorio y pueden interactuar con un computador para la codificación de programas. Básicamente en esa parte se harían estructuras algorítmicas fundamentadas y por supuesto se plantearía una efectividad en cuanto a al desarrollo del pensamiento computacional. Respecto al manejo de estrategias desenchufadas, se opina a partir de las experiencias empíricas que dichas tácticas son viables para profesores y diseñadores instruccionales, ya que poseen facilidades para su implementación en el aula. Sin embargo, la activación del PC, del pensamiento computacional desenchufado,
Implica un proceso minucioso de planificación, donde es determinante que el profesor reconozca qué es este constructo y cuáles son los criterios fundamentales a considerar para categorizar al infante como un pensador computacional. Esto es vital al momento de diseñar las actividades del pensamiento computacional desenchufado. En síntesis, el pensamiento computacional es concebido como un enfoque mental cuyas bases parten desde el aprendizaje de disciplinas técnicas asociadas con la computación. Sin embargo, este modelo es multidisciplinario y no depende del uso de herramientas digitales para su procesamiento en el aula. Por ello, es posible aprovechar su potencial e incorporar actividades didácticas desconectadas durante las clases. Gracias por su atención. Quedamos atentas a sus comentarios en el video para socializar las ideas expuestas e intercambiar saberes respecto a estas estrategias desenchufadas para el desarrollo del pensamiento computacional. Muchas gracias.